En el vídeo número 8 de la unidad 2 vamos a practicar el cálculo de tensiones normales debidas a axil más momento flector. Seguro que recuerdas que las tensiones normales eran siempre debidas a esfuerzos axiles o a momentos flectores, ¿vale? En esos casos siempre daban tensiones perpendiculares a la sección. Pues de igual manera, cuando tienes una combinación entre axil y momento, se producen también tensiones perpendiculares a la sección, es decir, tensiones normales. Y esas tensiones se pueden calcular como la suma de las provocadas por un axil y por un momento de manera separada y luego juntándolas. Aquí lo tienes. Cuando tengas una sección como esta sometida a un axil y a un momento, lo que puedes hacer es, por un lado, calcular las tensiones debidas a ese axil y recuerda que dará unas tensiones perpendiculares a la sección e iguales en todos los puntos, que aprendimos a calcular como el axil partido por el área. Y lo que puedes hacer es sumarle el efecto del momento y recuerda que saldrán también unas tensiones perpendiculares a la sección que darán en la fibra inferior o en la fibra superior los máximos, dando unas veces compresiones máximas o tracciones máximas según el signo del momento y siempre en el centro dará 0. Para obtener el resultado de el efecto del axil y del momento, lo que tenemos que hacer es sumar estas tensiones que hemos calculado. Sumaremos estas del axil y estas del momento y obtendremos un efecto conjunto de ambas dos cosas que hará que ya no sea igual la tensión en la fibra inferior a la superior, ¿vale? Como en el momento, sino que hará que una de las dos, o bien la fibra inferior o bien la fibra superior, tenga la tensión máxima. También hará que en el centro de gravedad ya no habrá tensiones nulas como pasaba en el momento, sino que se verá desplazado. Esto lo podremos calcular, como hemos dicho, como combinación del efecto del axil y del momento, tal y como vamos a ver a continuación. Pues recuerda que para calcular el efecto de las tensiones normales del momento y del axil, lo que vamos a hacer es descomponer en los dos elementos. Cuando tengamos en la del axil, esas tensiones las vamos a calcular como el axil partido por el área, ¿vale? Las tensiones de esta primera parte están expresadas aquí, axil partido por área. Y recuerda que para hacer las tensiones debidas a un momento flector, lo que vamos a hacer es el valor del momento multiplicado por la distancia desde el centro de gravedad a donde se quiere tomar tensión, que es este valor de I, y partido por el momento de inercia con respecto al eje al que gira. O sea que simplemente vamos a ir sumando tensiones axiles debidas al axil y tensiones debidas al momento, ¿vale? Y recuerda que nos dará una figura parecida a esta, que no te preocupes, que sabrás dibujar fácilmente porque vamos a obtener como mínimo las tensiones en la fibra superior y en la fibra inferior, uniendo ambas con una línea verás la forma que toma. Si quieres un valor intermedio, simplemente sustituye aquí por la distancia del centro de gravedad al valor intermedio que quieres para obtener la tensión resultante en el punto que tú desees. Pues vamos ahora a practicar el cálculo de tensiones normales debidas al axil y la suma también de un flector. En el primer ejemplo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es suponer que tenemos una estructura que tiene una sección rectangular constante de 20 por 30. Recuerda, esta sección ya hemos trabajado con ella, es de 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de canto. Y que una de sus secciones está sometida a un axil de tracción de 50 kilonewtons. Aquí lo ves, es un axil de tracción estirando a la sección en el centro de gravedad de 50 kilonewtons y un momento flector de 40 kilonewtons por metro, que como nos lo pone aquí positivo, nosotros lo dibujamos positivo 40 kilonewtons por metro. Y lo que nos piden es dos apartados. En el primero nos dicen que calculemos las tensiones en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 y que lo expresemos en kilos por centímetro cuadrado. Y en el apartado B nos dicen que calculemos en qué fibra la sección se anula la tensión normal, en qué fibra se va a anular esa tensión normal. Recuerda que cuando solo había un momento flector, la fibra en la que se anula la tensión normal es la del centro de gravedad, pero cuando hay una suma entre flector y momento, esas dos,
ese punto donde se anula la tensión ya no es el centro de gravedad, sino que sube o baja en función de si el axil es de compresión o de tracción o el momento es positivo o negativo. Pues esto lo vamos a resolver nosotros aquí, paso a paso, para que veas cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es el apartado A, y en vez de resolver todos los puntos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, lo que vamos a hacer nosotros es resolver solo el 2, el 3 y el 5, y si quieres tú puedes practicar en casa el 1 y el 3 y verás las soluciones que se obtienen en el libro, o también las vas a ver aquí porque vas a ver los resultados, pero no vamos a hacer los cálculos, ¿eh? Aquí solo vamos a hacer, por tanto, los cálculos de las tensiones en el punto 2, tensiones en el punto 3 y tensiones en el punto 5. Voy a hacer la expresión y en la siguiente lo hemos calculado. Recuerda, las tensiones en el punto 2 serán el axil que tengamos partido por el área más el valor del momento por I2, donde I2 es la distancia desde el centro de gravedad, ¿vale? Desde el centro de gravedad hasta el punto 2. Ese será I2, partido por la inercia, ¿vale? De igual manera, para la tensión en el 3 será el axil partido por el área más el valor del momento por I3, partido por la inercia, ¿vale? Donde I3 es la distancia desde el centro de gravedad hasta el punto 3, que como es el mismo punto, pues aquí ya sabemos que va a ser 0, ¿eh? Y en el punto 5 lo que se dará, pues de nuevo es tensión igual al axil partido por el área más el momento por la distancia al punto 5 partido por la inercia. La distancia al punto 5 desde el punto desde el centro de gravedad, que es el 3, será esta distancia que acabo de marcar, que será 7,5 más 7,5, ¿vale? Esa suma dará 15 centímetros. Pues aquí pondremos 15, porque recuerda que el eje Y lo hemos marcado hacia abajo y por tanto positivo. Y por tanto I2, que lo hemos marcado con un eje hacia arriba, será por tanto de valor negativo menos 7,5. Ahora nos faltará saber la inercia y el área. Vamos a ver, el área simplemente será 20 por 30 y eso serán 600 centímetros al cuadrado. Ya tenemos el área. Y la inercia la tienes calculada aquí. Recuerda que la inercia de un rectángulo, la puedes ver en las tablas, es un doceavo de la base por la altura al cubo. Esto ya lo calculamos. Un doceavo de la base, que son 20 centímetros, por la altura, que son 30 centímetros al cubo, y eso nos dio 45.000 centímetros a la cuarta. Pues vamos ahora a ponerle números al axil, al área y a la inercia para hacer los cálculos completos de las tensiones en esos puntos. Pues vamos ahora a ponerle números a todas esas expresiones de antes y vamos a empezar por el punto 2, como habíamos dicho, y lo primero que debemos hacer es sustituir el axil, el área, el momento, la inercia y el valor de la distancia del centro de gravedad al punto 2 en la fórmula, ¿vale? Vamos a empezar con ello. Lo primero que vamos a hacer es expresar el axil que tenemos, que es 50 kilonewtons, en kilos, porque recuerda que nos piden todo en kilos y en centímetros cuadrados. En kilos será 50 kilonewtons y para pasar de kilonewtons a kilos multiplicamos por 100. Ya tenemos aquí kilogramos y ahora hay que dividir entre el área. Te recuerdo que el área nos salió que era 600 centímetros al cuadrado. Pues aquí 600. Ya lo tengo en kilos y en centímetros al cuadrado. Esta parte ya está bien expresada. Ahora nos vamos al momento. El momento serán 40 kilonewtons por metro. Ahora tengo que pasar los kilonewtons a kilos. Para pasar de kilonewton a kilo, recuerda, 1 y 2 ceros, ya lo tengo en kilos. Y ahora los metros, los tengo que pasar a centímetros. Para pasar de metros a centímetros, de nuevo, multiplicar por 100, 1 y 2 ceros, y ya lo tengo en kilos por centímetro. Ahora multiplico por el valor de la distancia desde el centro de gravedad, que es el punto 3, al punto 2. Esos son, aquí lo tenemos marcado, 7 centímetros y medio. Y como es hacia arriba, hemos dicho que era negativo. Pues no olvides ponerte el signo, menos 7,5 centímetros. Y todo esto lo dividimos entre la inercia, que es 45.000. Ya lo tenemos todo, ¿vale? Y esto, si operas, te dará esta primera parte, te dará 8,33 y esta segunda parte, debido a este signo negativo de aquí, te dará menos, porque menos por más es menos, te dará
menos 66,66. Si operas, 8,33 menos 66,66 da como resultado menos 58,33 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Pues nada, seguimos operando ahora, vamos a hacerlo con el punto 2. Si lo hacemos con el punto 2, obtenemos, fíjate que la parte de la expresión del axil es igual en los tres, o sea que aquí esta parte no va a variar, ya la teníamos expresada, era el axil expresado en kilos y el área expresada en centímetros cuadrados, y ahí lo tengo, y ahora el valor del momento, que tampoco varía, evidentemente, el momento es el mismo, ¿vale? Y lo que varía es la distancia desde el centro de gravedad. Ahora buscamos la distancia desde el centro de gravedad a el punto 3. Pues resulta que es el mismo, el punto del centro de gravedad es el punto 3 y por tanto esta distancia es 0. Que dividido entre 45.000, pues esto tiene que dar 0. Y por tanto, si esta parte de aquí son 8,33, pues el resultado que obtenemos es obviamente 8,33 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ves? Y aquí ves cómo en el centro ahora ya no nos da 0 el momento, como pasaba cuando solo había un momento, sino que cuando hay momento y axil, el valor que sale en el centro de gravedad es el valor debido al axil solo, porque el momento se anula. Pues seguimos, ahora vamos a calcular las tensiones aquí abajo, en el punto 5, en toda esta línea, en cualquier punto de esta línea. Vamos a calcular las tensiones. Recuerda la primera parte, la debido al axil, esto no varía, vuelve a ser lo mismo. Lo ponemos 5.000 dividido por el área, que son 600, más nuestro momento, que eran 40 kilonewtons, que pasados a kilos, 2 ceros más, y pasados a centímetros, 2 ceros más, y ahora multiplicado por la distancia. La distancia desde el centro de gravedad al punto 5 son 7,5 más 7,5, 15, y como es hacia abajo, positivo, porque el eje de la axis lo tenemos positivo hacia abajo. Pues aquí apuntamos 15 y dividimos entre 45.000, que es la inercia. Esto, como ya sabes, nos dio 8,33. Esta parte de aquí lo que da es más, aquí da más, 133,33. Si sumamos ambos nos dará 141,66 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Bueno, pues ya tenemos estas expresiones, voy a dibujarlo todo, voy a suponer que también he calculado el 1 y que he calculado también el punto 4 y verás el resultado en la siguiente imagen, ¿vale? Tú puedes hacer el cálculo de 1 y de 4 y ver que de verdad dan los valores que yo he puesto en la siguiente imagen. Aquí tenemos ya el resultado de lo que habíamos obtenido del punto 2, del punto 3 y del punto 4, como has visto antes, y aquí tienes dibujado todos, no solo el 2, el 3 y el 4, sino, y el 5, sino también el 4, que no lo había calculado y que si operas te dará 74,99, y del 1, que da 125 kilogramos centímetro cuadrado. Y aquí tenemos la forma que tomaría uniendo el punto 1 y el punto 5, tendrías la recta, que sería la forma que tomaría la ley de tensiones normales en esa sección, ¿vale? Observa que debido a que hay un momento y un axil, están los dos combinados, ya en el centro de gravedad no da 0. Y que el punto 0 de tensión se ha desplazado en este caso hacia arriba. No siempre se va a desplazar hacia arriba, hay veces que se va a desplazar hacia abajo. Esto va a depender de los signos del momento y del axil, va a depender de eso. Pero se nos ha desplazado hacia arriba y nosotros vamos a buscar cuál es ese valor. Vamos a buscar que como se nos ha desplazado hacia arriba, ¿dónde se nos ha desplazado? ¿A qué punto exactamente se va a anular el momento? Y eso lo vamos a hacer en la siguiente imagen. Pues aquí estamos, aquí lo que se nos pide es que calculemos la fibra en la que se anula la tensión normal y como he dicho es una fibra que gracias a este diagrama sabemos que es por encima del punto 3 y si esto está bien dibujado incluso sabemos que está entre 3 y 2. Vamos a buscar ese valor que por estar por encima del punto 3 significa que va a salir un valor negativo, porque recuerda que las is hacia abajo son positivas, o sea que como va hacia arriba nos va a salir un valor negativo, ese valor negativo nos indica que va hacia arriba. ¿Cómo puedo saber dónde se anula la tensión? Pues mira, la fórmula que sabemos de la tensión es que cuando hay un axil y un momento, n partido para el axil más m por la distancia al centro de gravedad partido por la inercia.
Esto es lo que pondríamos para hacer nuestros cálculos. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos una tensión que sea nula. Pues lo que hacemos es poner esta fórmula igualada a 0. Y como incógnita, la altura desde el centro de gravedad al punto donde se anula. Esta ahí va a ser ahora nuestra incógnita. Esto es lo que buscamos. Esto lo sabemos, son 50 kilonewtons expresado en kilos, que son 5000. El área, que eran 600. El momento, que eran 40 kilonewtons metro, que expresado en kilos y centímetros, pusimos 40 más 2 ceros a kilos, más 2 ceros a centímetros. Esta va a ser ahora nuestra incógnita y esta es la inercia. O sea que ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esta fórmula y despejar la incógnita y esa incógnita y es la que nos dará el valor buscado, nos dará este valor buscado, eso será el valor buscado que queremos, que es el punto donde se anula, ahí donde estoy marcando el punto de donde se nos anula la tensión, en este caso. Pues vamos a operar y vamos a sustituir, y veremos qué es lo que nos da. Nos da 5000 partido por 600, eso si operas da 8,33. Y ahora vamos a operar y 400.000 dividido entre 45.000, si operas, te debe dar más 8,888 y así sucesivamente, multiplicado por i, y esto igual a 0. Y ahora seguimos operando. Este 8,3 que está aquí sumando lo vamos a pasar al otro lado restando, ¿vale? Por lo tanto, nos quedará que 8,888 i es igual a menos 8,33. Y si seguimos operando, ahora este 8,888 que está multiplicando ahí pasará aquí dividiendo. Y nos quedará que i es igual a menos 8,33 partido por 8,888. Y esto da como resultado menos 0,9375. Y recuerda que estábamos operando con distancias en centímetros y estos son centímetros, ¿vale? Como nos ha salido un valor negativo, como esperábamos, nos ha salido un valor negativo, eso significa que se desplaza hacia arriba. Y ese 0 se produce exactamente a casi un centímetro, a 0,9375 centímetros hacia arriba de la posición 3. Pues por ahí estará. O sea que ya sabemos dónde se posicionaba el valor nulo de la tensión, que ya no era en el centro de gravedad, sino en este caso un poquito por encima. Puedes seguir practicando con cuestiones para ver si has consolidado los conocimientos de cálculo de tensiones normales en las secciones. Con las cuestiones que encontrarás entre la 25 y la cuestión 28 podrás calcular tensiones debidas al axil y al momento, o a la suma de axil y momento. Esto lo puedes encontrar en las cuestiones resueltas de la unidad 2 al final del libro. También con la cuestión número 29 puedes volver a calcular y a practicar cómo se calcularía el punto donde se anula la tensión normal debido a un momento y a un axil. Esto lo puedes hacer en la cuestión 29 y de nuevo tendrás que volver a anular esta expresión para buscar el valor del punto en el cual se anula la tensión. Te propongo que vuelvas a practicar todo esto con las cuestiones de la 25 a la 29.